Perfecto, ¿estás viendo mi pantalla, Estrella? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sé que hay doctores de muchas partes del mundo que nos acompañan en este momento. Bienvenidos a este webinar acerca de las innovaciones que Smarty tiene para ustedes. Sabemos que Smarty como compañía tiene dentro de sus banderas principales la tecnología, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que le permitan a los ortodoncistas dar un excelente manejo a la consulta de ortodoncia de todos los días, con tratamientos que abarquen todas las necesidades tanto de niños, jóvenes y adultos de diferentes diagnósticos y de diferentes lugares del mundo. El día de hoy quiero presentarles acerca de una tecnología de punta que Smarty ha desarrollado para nosotros, viene desarrollando desde hace muchos años para mejorar esa práctica de ortodoncia. Sabemos que la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en alineadores es la constante diaria en los últimos años, ya que los alineadores son en este momento el avance más significativo que la ortodoncia tiene para todos los profesionales a nivel mundial. Pensando en esto, Smarty ha tomado en cuenta diferentes conceptos y diferentes métodos pensando en arreglar y ayudar al ortodoncista a mejorar esa consulta, a hacerla más efectiva, más precisa y más estable con nuevas herramientas. Por esto ha decidido estudiar el ritmo circadiano, algo que se viene estudiando desde hace bastantes años, tanto para plantas, animales y, por supuesto, para los seres vivos. Pero, ¿qué es el ritmo circadiano en realidad? Para los doctores que tal vez no lo manejan o no conocen muy bien este término, este concepto. El ritmo circadiano es un ciclo natural que todos los seres vivos tenemos. En el caso de los humanos, se compone por ciclos de 24 horas. En estos ciclos se experimentan diferentes cambios, cambios que nos van a ayudar en ciertos procesos, van a disminuir otros procesos en razón del tiempo horario, de la luz que tengamos disponible y de las actividades, tanto externas como internas, que el cuerpo humano está realizando para nosotros. Como les decía, principalmente esto, en el caso de los humanos, se ve afectado o regulado por la luz, por la salida del sol y si nos encontramos en horas del día o en horas de la noche. Así podemos controlar y diferenciar cuáles van a ser esos procesos a los cuales vamos a tener más acceso si estamos en horas del día o en horas de la noche. Todo esto es controlado directamente por la parte cerebral. Como sabemos, la mayoría de las funciones del cuerpo humano son controladas por el cerebro. Y de esto dependen diferentes aspectos a los cuales nosotros estamos acostumbrados en el día a día, como hacer ejercicio, dormir, tener nuestras comidas, y esto en razón a los diferentes tiempos que vamos manejando. Ya se han venido realizando varios estudios y varias investigaciones al respecto, en la cual se ha determinado que numerosos procesos fisiológicos vienen basados por el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque esas conexiones neuronales que el cerebro arroja y va enviando información al resto del cuerpo hacen que genéticamente tengamos relojes en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Es decir, va modulando toda la actividad que tiene que realizar una célula en específico en diferentes partes de nuestro cuerpo. Es por esto que muchos órganos se pueden ver afectados de mala o de buena manera, dependiendo de nuestro ritmo circadiano, dependiendo de toda la cantidad de hormonas que tengamos disponibles para el proceso que se está realizando en ese momento. Podemos decir que en este reloj biológico podemos encontrar diferentes tipos de enfermedades, como lo son la diabetes, la hipertensión, obesidad, diferentes procesos del sueño, como la apnea del sueño, algo también muy familiar para nosotros, los odontólogos, y otros ya un poco más alejados, como la depresión, la ansiedad. Todo esto controlado a razón del tiempo o de los ciclos circadianos que nosotros manejemos normalmente.
Para nosotros los odontólogos esto no debe ser algo tan alejado, ya que se ha demostrado que este ritmo circadiano influye de manera directa y constante en todas las áreas relacionadas con el desarrollo celular. Nosotros sabemos que para que nosotros como ortodoncistas tengamos la capacidad de poder realizar diferentes movimientos dentales, tenemos que tener una excelente presencia de células. Células que en algunos momentos nos van a ejercer un efecto de aposición celular y en otros momentos va a haber una reabsorción celular. Por eso podemos tener células como osteoblastos y osteoclastos presentes en un solo tiempo cuando estamos haciendo diferentes movimientos dentales. Ya, si esto lo relacionamos a nivel celular con cómo el ritmo circadiano influye en estas células, podemos ver que hay una maduración en diferentes células que se ve más reflejada en las horas de la noche, pero también hay una mayor cantidad de circulación sanguínea en el día. Entonces, al comparar estas dos fases y al ver etapas como estas, podemos deducir que van a haber unos momentos en los cuales para nuestros movimientos dentales, los movimientos de ortodoncia, va a ser más favorable el día para que los movimientos sean mucho más rápidos y va a ser más favorable la noche para que estos movimientos se estacionen, paren, pero que todo eso que se realizó durante el día, en la noche, se ajuste y se estacione para continuar con el movimiento día a día. Ejemplo de esto es que nosotros siempre vamos a tener una inflamación cuando realizamos movimientos de ortodoncia. Eso es claro y lo tenemos en cuenta todos los ortodoncistas. Inflamaciones controladas a unos niveles, a unas fuerzas que en realidad respeten el espesor biológico, respeten la cantidad y el espesor del ligamento periodontal de nuestros dientes, va a favorecer para que esos movimientos sean mucho más rápidos, se den de manera más efectiva y sin tener que preocuparnos por un movimiento que no se ha dado, por un cierre de espacios que no hemos podido lograr. Allí podemos tomar mano de nuestro ritmo circadiano para deducir cuándo tenemos que hacer una fuerza un poco más rápida, pero cuándo esa fuerza tiene que estacionarse para ser más retentiva de todos los movimientos que se dieron durante el día. Ya viéndolo en estudios más enfocados en el área de la ortodoncia, se ha podido, de ontología y de ortodoncia, por supuesto, se ha podido encontrar que hay mucha relación en todo el tema periodontal, que finalmente es el sostén de nuestro diente, con respecto al ritmo circadiano. Asimismo, teorías como las de remodelación ósea a nivel condilar, que Smarty maneja de manera perfecta y única en alineadores, con sus líneas de producto GS, S8, S9 y S10, también tienen un impacto directo del ritmo circadiano con esta remodelación. Igualmente, hay una correlación íntima y estrecha del ritmo circadiano con el dolor que pueden presentar los pacientes durante el tratamiento de ortodoncia. Y si nosotros lo vemos de una manera ya más aislada en nuestras consultas privadas, podemos ver que hay ciertos instantes donde el paciente nos reporta más dolor que otros. Por ejemplo, en momentos donde tenemos un inicio de tratamiento, momentos donde se hace una extracción dental, los pacientes reportan más molestia en horas de la noche y en el día de pronto reportan un mayor alivio que viene ya debido a al aumento de esa circulación que se está dando en las horas del día. Es por esto que Smarty ha creado un protocolo de alineadores que nos permita ver reflejado esas bondades del ritmo circadiano y ponerlas al servicio del ortodoncista para que sus movimientos sean más rápidos, más efectivos y tengamos una consulta mucho más técnica basados en toda la fisionomía y en todo lo que el ser humano nos brinda cuando tiene un ritmo circadiano adecuado, cuando tiene una homeostasis en todo su cuerpo y en todos los procesos que realiza día a día. Es por esto que Smarty nos ha dado un nuevo material de una nueva generación diferente a los materiales anteriormente desarrollados para tratamientos con alineadores, donde nos da un material de día muy rápido y flexible que nos favorece cuando vamos a realizar movimientos tan claves como son una alineación y nivelación en casos de apiñamiento extremo y un material de noche que es más calmante, más moldeador, pero que nos permite anclarnos a esos movimientos que dimos durante el día para evitar
recidivas y favorecer la sobrecorrección. ¿Cuáles son esas principales diferencias que nos dan nuestros alineadores de día y de noche? En los alineadores de día, nosotros vamos a encontrar unas características fundamentales a la hora de manejar los tratamientos. ¿Cuáles van a ser estas características? Que vamos a tener una mayor fuerza de encapsulación de nuestro material con los dientes, que es una característica favorable cuando nosotros queremos llevar a otro nivel la alineación y nivelación. Lo que más queremos nosotros en este proceso es que el alineador entre a superficies que sean de difícil acceso, donde seguramente un alineador tradicional de una sola capa, más rígido, o que no tenga tanta tecnología como lo tiene disponible Smarty, no va a llegar, simplemente porque donde tengamos mucho apiñamiento o un área de difícil acceso, el material no va a alcanzar a cubrir ese punto. También vamos a tener una resiliencia alta. Esta resiliencia, ¿qué nos va a permitir? Hacer que se adapte este alineador a esas condiciones que nos están dando, nos están generando los dientes en cuanto a la mala posición que tienen los dientes al iniciar casi todos los tratamientos de ortodoncia. Y también una buena resistencia al desgarro. Claro, si nosotros tenemos una resiliencia alta, se está adaptando el alineador y está teniendo una excelente encapsulación, seguramente uno de nuestros temores es que cuando el paciente vaya a retirarse el alineador pueda sufrir algún daño, alguna fractura del alineador que no queremos, porque lo que queremos en realidad es que se mantenga estable a través de los días, que no se rompa, que no se dañe, al contrario, que esa encapsulación fuerte se mantenga con los días y haga que esa alineación y nivelación se dé de manera efectiva. Entonces, esos son todas las características que nos va a proveer o nos va a dar nuestro alineador de día. ¿Y qué va a pasar en la noche? Cuando ya hemos tenido una fuerte encapsulación, nuestro material se ha adaptado muy bien, vamos a llegar a un alineador de la noche que tiene una fuerza más continua. Una fuerza que, si pudiéramos decirlo de alguna manera en unos términos más técnicos, nos va a dar un anclaje de todos los movimientos que se reportaron durante el día. Estos movimientos van a encapsularse fuertemente de una manera más estable, más precisa, para poder seguir el paso a paso del avance del movimiento. Entonces, esto es excelente. ¿Por qué? Porque si en el día trabajamos con una fuerza rápida, ligera, que nos permite empezar a ver resultados, y en la noche esto se va a ver más anclado, más estacionado y retentivo, no va a permitir que tengamos algunos procesos que se ha visto en otros sistemas de alineadores donde hay una rapidez muy extrema en movimientos, pero que en realidad no nos provee una estabilidad y pueden haber recidivas que en realidad ningún ortodoncista quiere. Cuando ya tenemos una estabilidad, cuando ya se nos están viendo resultados, lo que más queremos es que esos resultados sean a largo plazo estables y que sean cómodos para el paciente. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestra aceleración del movimiento durante el día? Entonces, en la aceleración del movimiento durante el día, lo que vamos a tener es un moldeado perfecto del alineador, pero algo muy importante y que tal vez no he mencionado, la comodidad del paciente, que es algo también fundamental. Cuando nosotros tenemos tratamientos de ortodoncia con alineadores, uno de los pilares fundamentales de que este tratamiento sea un tratamiento estable, exitoso y que se vean los resultados a largo plazo es la colaboración del paciente. Sin una colaboración estrecha del paciente hacia nosotros, va a ser muy, muy difícil que este tratamiento nos dé los resultados que queremos. Pero si esto se ve reflejado en que el paciente se incomoda, siente dolor, siente molestias, seguramente no vamos a obtener los resultados que requerimos. El paciente simplemente va a abandonar el tratamiento y no va a continuar con la mecánica que planteamos, por más de que tengamos un excelente material, tengamos muy bien montado nuestro plan de tratamiento. Si el paciente no es colaborador, no nos va a funcionar. ¿Y esto en qué se va a ver reflejado? En la comodidad. Si el paciente para él es imperceptible tener el alineador, lo va a usar perfectamente sin ningún problema. Por esto, también tenemos la tranquilidad de que contamos con unos alineadores muy bien trabajados en un excelente material, con unos cortes precisos que no van a permitir que el paciente presente molestias a lo largo de los días. Y en el alineador de noche, aunque es un alineador que es un poco más rígido, más fuerte, porque como lo estábamos comentando, ¿qué es lo que queremos?
queremos que ese movimiento se estacione, queremos que ese movimiento se ancle y que nos dé como esa tranquilidad de retención en la noche de todo lo que se realizó durante el día. Aunque va a ser más ajustado, aunque el paciente va a sentir algo más de presión, va a ser cómodo para él, para favorecerle su proceso nocturno, que pueda tener un excelente descanso, que se proteja su articulación, que se proteja su oclusión, al mismo tiempo que estamos sobrecorrigiendo y estamos anclando ese movimiento que se nos dio durante el día. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tenemos con este material de día y de noche? Tenemos una eficiencia en la compensación del tiempo del tratamiento. Tenemos un excelente tiempo para el día, un excelente tiempo para la noche que nos permite mostrar las bondades y reflejar estas bondades de alineadores de día y de noche junto con el material para comodidad del paciente, para resultados rápidos, sin tantos refinamientos del ortodoncista, que nos permitan tener unos tratamientos de altísima calidad. Ahora, no bastándole con esto Smarteel, ellos en su afán de dar unos excelentes productos de calidad a nuestros ortodoncistas nos dicen, bueno, además de que vamos a tener unos alineadores de día y de noche especializados con un material diferente que me va a permitir ser mucho más efectivo, necesito también brindarle al ortodoncista toda esa experiencia que nosotros hemos adquirido durante tantos años. ¿Cómo se la vamos a brindar al ortodoncista? Se la vamos a brindar por medio del algoritmo inteligente que Smarty viene desarrollando ya desde hace más de 20 años, desde que inició con sus alineadores, va recopilando datos en este algoritmo que ya ha sido dado por Smarty Leak System. Él nos provee todos esos datos de muchos pacientes, pacientes de todo el mundo, con diferentes maloclusiones, con diferentes biotipos, con diferentes movimientos a realizar. Al tener una base de datos amplia, al tener un recorrido amplio, que es otro de los pilares fundamentales a la hora de tener tratamientos exitosos, tener un buen software y tener un buen material. Y aquí lo estamos cumpliendo. Se nos está haciendo esa sinergia entre materiales especializados para el día y la noche y materiales que vienen combinados con ese algoritmo inteligente de recolección de datos que por décadas ha hecho Smarty. ¿Para qué? Para saber cuáles son los movimientos, cuáles son las mecánicas más efectivas a razón del movimiento, de la maloclusión o del caso que nosotros vayamos a tratar. Siempre en todo este algoritmo se van a empezar a identificar diferentes mecánicas, mecánicas para clase 2, mecánicas para clase 3, mecánicas para apiñamientos severos, mecánicas cuando tengo combinación de un tema ortoquirúrgico, en fin, todas las mecánicas que nosotros como ortodoncistas necesitemos van a estar en ese algoritmo. Y ese algoritmo viene a potencializar el efecto de nuestros materiales de día y de noche para que nuestros tratamientos sean mucho más efectivos. Por ejemplo, para un ortodoncista que tal vez no tenga mucha experiencia y esté iniciando en este mundo de los alineadores, es muy valioso contar con empresas como Smarty que tengan un algoritmo vasto con mucha biomecánica, con muchos casos tratados que les permitan, además de llevarlos en un excelente recorrido, indicarles cuál es la mejor forma de tratar a su paciente dependiendo de los requerimientos, de los objetivos que cada uno de nosotros como ortodoncistas se plantea con un paciente. Cuando ya tenemos una experiencia y tenemos un recorrido de años y de muchos pacientes, vamos adquiriendo ciertos conceptos que nos van a permitir evacuar y sacar todos estos casos de una manera mucho más fácil, más sencilla, con más exactitud y más precisión. Pero mientras que esto se nos da, es importante tener un buen respaldo de una compañía como Smarty, que tiene esta gran cantidad de datos, esta base de datos amplia y suficiente con muchas maloclusiones, como les decía, de pacientes alrededor del mundo y que nos permita trabajar de manera adecuada, precisa y exacta todos nuestros casos y darle al ortodoncista y por supuesto al paciente esas finalizaciones en los casos que ellos requieren. Igualmente, además, contamos con la eficiencia de compensación nocturna de nuestro plan de tratamiento. ¿A qué hacemos referencia con esta eficiencia de compensación nocturna? Entonces, si nosotros ya lo vemos en términos más numéricos, donde podamos expresar qué es lo que se está viendo en nuestro tratamiento, cómo lo estamos manejando y cuáles son, aparte las diferencias que ya les hemos comentado y que ya vamos a ver más adelante, si yo manejo con unos alineadores
tradicionales, así manejo mi paciente con los alineadores de alfa. ¿Qué pasa? Cuando yo manejo mi paciente con mis alineadores convencionales, vamos a tener unos rangos de movimiento que varían aproximadamente en 2 grados de corrección por alineador. Sin embargo, con Smart y Alpha, ¿qué es lo que estamos teniendo al tener estos alineadores de día y de noche? Estamos teniendo una eficiencia de sobrecorrección o de compensación. ¿Por qué? Porque tenemos 2 grados en el día que para la noche va a venir los mismos 2 grados que tenemos durante el día, pero esos 2 grados van a ser sumados, van a agregarse 1 grado de sobrecorrección con el material de la noche, lo que en realidad se nos va a ver traducido en 3 grados. Y eso para nuestra primera etapa. Ahora bien, si seguimos haciendo el recorrido de todo el tratamiento de nuestro paciente, donde tenemos primera etapa o primeros alineadores de 3 grados, en la segunda etapa generalmente hubiéramos hecho una compensación de 4 grados, pero como se nos está sumando 1 grado por etapa, ya no tendríamos de 4 grados, sino sería de 6 grados. En el tercero no tendríamos 6 grados de corrección, sino tendríamos 9 grados y así sucesivamente. Esto, ¿cómo lo podemos expresar en porcentaje en una expresión de corrección de un 65% aproximadamente con una eficiencia de compensación y una sobrecorrección por este grado adicional que le estamos dando con nuestro material de noche a los movimientos que se están realizando? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nosotros tenemos un tratamiento con alineadores, tenemos que tener en cuenta y ser muy claros que los movimientos que nosotros planteamos en nuestro paciente no se van a expresar al 100%. ¿Por qué? Por diferentes motivos, por la biomecánica que se utilice, por el movimiento como tal, por las restricciones que tal vez un alineador en ciertas zonas pueda presentar o en ciertos movimientos. Sin embargo, al ver esto, ya el equipo desarrollador de tecnologías de Smart dice, tenemos que tratar de compensar eso y tratar de disminuir cada vez más esa brecha tan grande que hay entre un 100% de corrección a lo que en realidad nos están dando los alineadores de corrección. Si nosotros tenemos sobrecorrecciones nocturnas y estamos cada vez tratando de llegar un poco más y sumado a esto nos van a dar sobrecorrecciones tanto de grados como de milímetros mayores, ¿en qué se va a ver reflejado esto? En que el tratamiento va a ser mucho más efectivo, en que no vamos a gastar tanto tiempo al finalizar el tratamiento en hacer refinamientos, en mirar mecánicas extras que nos permitan hacer ciertos movimientos más complicados o ciertas cosas más difíciles, porque Alineadores Smart y Alpha nos está dando esas herramientas desde el principio, nos está proporcionando esto y además nos da unas herramientas que ya las vamos a ver en un momento que también nos permiten optimizar nuestro tratamiento, eso sí, respetando siempre los límites biológicos, no sobrepasándonos, porque es muy importante que para que el tratamiento funcione, la biología de estos dientes esté funcionando y se esté haciendo dentro de esos límites para que todo funcione de manera adecuada, el paciente tenga una salud a futuro y durante el tratamiento y no hayan recidivas mayores en dichos tratamientos. Ya Smarty, al observar todos los parámetros del ritmo circadiano, al poder hacer el estudio integrándolo con el algoritmo inteligente, al observar cómo iba a manejar estos alineadores y cómo iba a ser el paso a paso y la indicación para los ortodoncistas, definió que vamos a tener un radio con el cual íbamos a tratar a nuestros pacientes o una fórmula con la cual vamos a indicarle a nuestros pacientes el uso de los alineadores, que con la combinación de un excelente material, el diseño médico, nuestro algoritmo y el material usado 14 horas durante el día y 8 horas en la noche para darnos esas 22 horas que aproximadamente requerimos que el paciente tenga sus alineadores en boca para hacer un tratamiento efectivo, un tratamiento bueno y que dé los resultados, tenemos esta combinación de 14-8. Entonces, ¿qué vamos a buscar en estos 14-8? Vamos a buscar que durante el día los alineadores en esas 14 horas le provean o le den al paciente una experiencia de comodidad, de confort,
¿Por qué? Porque van a ser 14 horas en las que el paciente va a estar trabajando, realizando sus actividades, va a estar despierto y va a estar en un constante movimiento durante el día. Entonces necesitamos que sea un tratamiento cómodo, que el paciente lo acepte y de hecho, como me lo reportan muchos pacientes en mi consulta, realmente que sean casi imperceptibles los alineadores, o sea, que sea como no tener nada, pero sí con una función excelente porque se va a encapsular muy, muy bien y me está realizando los movimientos que yo deseo. Y para la noche, si quiero que sea una fuerza más poderosa, que tenga unos rangos de movimiento que ajusten lo que se hizo durante el día, me sobrecorrijan ese grado de corrección que deseo para la noche para que el paciente pueda descansar en sus 8 horas. Entonces, en realidad, ¿cuáles son, ya sintetizando un poco, cuáles son las ventajas reales de tener alineadores alfa día y noche frente a otros alineadores? Las ventajas es que son los alineadores especializados, no son como cualquier tipo de alineadores, son especializados en darnos confort, tranquilidad para el paciente, tratamientos mucho más rápidos, con menos refinamientos, debido a que tienen su material especializado para el día y para la noche. Menos refinamientos a razón de que vamos a potencializar ese efecto, vamos a hacer sobrecorrección, un grado por cada alineador durante todo el tratamiento, que sumado a esto nos da porcentajes de sobrecorrección superiores al 65%. Además, vamos a tener unas herramientas que nos van a permitir potencializar mucho más nuestro tratamiento. No vamos a tener que recurrir tanto a ayudas externas porque lo vamos a tener en nuestros mismos alineadores y definitivamente va a ser mucho más confortable para nuestro paciente. Smarty Alpha se desarrolla con unas herramientas que nos permiten tener un mayor control en ciertas áreas. Vamos a tener herramientas como son de nuestras líneas de producto S11 y S15 para potencializar ese efecto que nos va a dar nuestro alineador alfa día y noche. Entonces, vamos a hablar primero de nuestro dispositivo de expansión S11, que se puede decir se divide en dos. Vamos a tener dos dispositivos que se pueden utilizar de manera separada en un solo paciente en un mismo tratamiento si es necesario o individualmente para cada paciente según sea el caso. ¿Cuál es la idea? Que el ortodoncista analice muy bien a su paciente, que el ortodoncista realmente haga un excelente diagnóstico, un excelente plan de tratamiento, para que aproveche todas estas herramientas, le saque todo el provecho a estas herramientas que le permiten manejar los casos que tal vez con un sistema normal de alineadores se le complicarían un poco más, sería más largo, requeriría más refinamientos, que aquí desde el principio pueda haber las bondades y pueda haber todas las ventajas de poderlo utilizar y ya tener claros en el diagnóstico para que cuando vaya a hacer el montaje de su plan de tratamiento pueda solicitar esas herramientas y decirles, Marti, necesito que me ayuden, a nuestros ortodoncistas diseñadores nos ayuden a poner estas herramientas para que mi caso sea exitoso, salga rápido y yo pueda ver esos resultados rápidamente. Entonces, vamos a tener un dispositivo de expansión transversal, un dispositivo que es bastante cómodo para el paciente, bastante fácil de utilizar, pero que nos va a dar unas bondades muy, muy amplias en ciertos maloclusiones, en ciertos tipos de mordidas del paciente para permitirnos esas correcciones. Igualmente, vamos a tener un dispositivo de anclaje palatino tipo botón de Nance que nos va a permitir tener un anclaje específico, alto en casos donde necesitamos hacer mucha retracción o en otros casos que ya vamos a ver más adelante. Como les digo, cualquiera de estas dos herramientas pueden ser utilizadas sin ningún problema en un solo paciente, de manera individual en cada paciente, para potencializar los resultados de nuestros tratamientos de esmalte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestros dispositivos de expansión? Esta es una imagen, como ustedes lo van a observar en el Smarty Check, cuando tengan la oportunidad de montar un paciente con la tecnología de Smarty Alpha y soliciten su dispositivo de S11. Básicamente, lo que vamos a tener de diferencia frente a unos alineadores normales es que aquí necesitamos tener todo nuestro paladar disponible. Sí es muy importante que para cualquiera de los dispositivos S11 escaneen su paladar completo. Esto con el fin de darle a Smarty toda la información anatómica de su paciente para que puedan ajustar estos dispositivos de la mejor manera. ¿Cómo nos va a trabajar
o cómo nos va a funcionar Smarty Alpha. Él va a tener unos dispositivos centrales que van con una tira arqueada de TPA del mismo material del alineador que nos van a permitir unos rangos de fuerza que ya vienen diseñados, preestablecidos e incluidos para cada uno de los casos. ¿Cuáles son estos rangos de movimiento? Este dispositivo de expansión transversal nos genera rangos de hasta 350 a 400 gramos de fuerza por alineador. Sin embargo, recuerden que nuestros movimientos, los movimientos en Smarty son controlados por movimientos de 0.25 milímetros aproximadamente por alineador, respetando que el límite biológico del paciente. Recuerden que estos 0.25 milímetros es la misma cantidad promedio del ancho del ligamento periodontal alrededor de nuestros dientes, lo que permite que haya una buena expresión del movimiento dental sin llegar a ocluir vasos sanguíneos, sin llegar a provocar problemas de reabsorción por fuerzas excesivas o mal controladas. Esa es una de las grandes bondades que tenemos con los alineadores, el control de las fuerzas en casos donde el paciente esté definitivamente periodontalmente afectado, donde tenga algún diente con un pronóstico reservado. El hecho de que nosotros tengamos un control de nuestros alineadores, un control dental tan amplio que desafortunadamente con otras técnicas de ortodoncia no lo podríamos tener de una manera tan precisa como sí lo podemos tener con nuestros alineadores, nos favorece para llegar a unos excelentes resultados en esos pacientes que tenían un diagnóstico un poco reservado y que muchos ortodoncistas no se animaban a tratar al sentir que no tenían ese control de los movimientos que se estaban realizando. Entonces, como lo podemos observar aquí en nuestra animación, tenemos rangos de movimiento que van aproximadamente 0.25 milímetros por hemiarcada, es decir, 0.5 milímetros por alineador, 350 a 400 gramos de fuerza. ¿Qué tenemos entonces? Como les digo, un dispositivo de expansión horizontal con una lámina o una tira de lámina arqueada. El hecho de que sea arqueada, ¿en qué nos favorece? Que esa lámina se puede activar durante todo el tratamiento, durante todo el procedimiento, para hacer que haya esa corrección que nosotros necesitamos. La expansión se aumenta de 300 a 400 gramos cuando tenemos esta tira arqueada, es decir, si nosotros pensamos, bueno, si yo voy a hacer una expansión en un tratamiento convencional de alineadores, ¿cuál sería la ventaja de tener este dispositivo S11 mientras si lo hago con unos alineadores normales? ¿Qué pasa? Que aquí se nos aumenta de 300 a 400 gramos esa expansión. Se controla de una manera más adecuada porque hay una interconexión entre todo el sector posterior, alineador derecho, alineador izquierdo, la tira arqueada del dispositivo S11 y los attachments de control coronal para evitar de pronto algún movimiento indeseado como torques positivos en posteriores, como algún efecto indeseado que nos pueda provocar esta expansión. Además, recuerden que la expansión que nosotros realizamos con nuestros dispositivos S11 es una expansión ortopédica de tipo dento-alveolar para no sobrepasar y no pretender realizar unas expansiones óseas que ya requieren otras instancias y otros aditamentos más quirúrgicos. Aquí realizamos una expansión dento-alveolar controlada con los valores que observamos anteriormente con estos niveles de fuerza para no sobrepasar los límites biológicos del paciente. Nuestro dispositivo de S11 puede ser utilizado en combinación con tecnologías como S8, S9 y S10, excelentes desarrollos tecnológicos de Smarty en su serie GS que permiten tratar pacientes a los cuales no se les ha dado muchas expectativas, pacientes que siempre han sido tratados como pacientes quirúrgicos, han consultado con varios ortodoncistas y la respuesta es, mira, tú necesitas una cirugía, tú necesitas extracciones y el paciente no desea, no puede hacérselas y quiere otras alternativas más conservadoras, pero que les permitan tener unos excelentes resultados. Y ahí entra la tecnología DGS con los dispositivos S8, S9 y S10, que perfectamente se pueden combinar y pueden hacer una sinergia con nuestro dispositivo DS11. ¿Para qué? Para ser mucho más efectivos y tener ese control transversal
que tantas veces requerimos. También para qué podemos utilizar este dispositivo S11. Lo podemos utilizar para el manejo de los espacios. Ustedes saben que tenemos varias maneras de ganar espacios. Cuando nosotros requerimos espacios para corregir un apiñamiento, Smarty en nuestra prescripción nos dice, doctor, ¿cómo quiere hacer usted ese manejo del espacio para ese apiñamiento? ¿Quiere hacerlo por IPR? ¿Quiere hacerlo por expansión? ¿Quiere hacerlo por distalización? Y una de esas maneras es la expansión. Entonces, con estos dispositivos, muchas veces disminuimos la necesidad de IPR a los doctores que no les gusta mucho hacer distalización o distalizaciones muy grandes, les evita la necesidad, se pueden hacer distalizaciones más conservadoras de menos milímetros. ¿Por qué? Porque el dispositivo S11 nos permite hacer una buena cantidad de expansión que nos gane el espacio, nos permita ganar el espacio necesario para corregir todo el apiñamiento que tenemos y todas las cosas que necesitamos en cuanto a manejos de espacio, dejar espacios para rehabilitaciones futuras, manejar espacios que tenemos con dientes que están en la actualidad. Otro punto importante del dispositivo S11 es para la retracción anterior. Muchas veces necesitamos hacer retracción anterior y hasta darle mejora a la forma del arco. ¿Por qué? Porque tenemos algunos diagnósticos como overjets aumentados, tenemos unos arcos bastante comprimidos que si uno se fija en todos los pacientes que van a la consulta, que van a una valoración, la mayoría tienen unas formas de arco que no son las adecuadas y debido a estas formas de arco que no son las adecuadas, se empiezan a presentar problemas a nivel transversal y problemas de falta de espacio. Es ahí cuando entra el dispositivo S11. ¿Haciendo qué? Haciendo que se nos empiece a generar el espacio, a que las formas de arco mejoren sustancialmente. Y como lo observan en el ejemplo que tenemos aquí, con esta expansión de arco se nos permitió realizar una mejor forma de arco. Nos permitió tener el espacio suficiente para retraer un poco las anteriores que se encontraban proinclinados, dejar una posición más vertical de ese sector anterior y, por supuesto, mirando, ya viendo una posición anteroposterior del paciente, dando una mejor forma de arco para rellenar esos corredores bucales, para que cuando el paciente sonría no se vean triángulos negros que muchas veces indican o parece que tuviera ausencia dental y no, simplemente es por una compresión de arco extrema que no permite que se observe y se visualice de manera adecuada la corona de los dientes, su forma y nos rellene una bonita sonrisa y una estabilidad oclusal funcional y articular para nuestro paciente. Tenemos este mismo caso, pero ya en una vista con nuestra herramienta de superposición de CBCT, de tomografía para nuestros pacientes. Una excelente herramienta que también muchas veces cuando hacemos expansión, el temor de muchos doctores es esta expansión, ¿qué tanta expansión voy a poder realizar? ¿Cómo se va a favorecer esto? Sin embargo, hay muchos estudios que se están realizando en la actualidad donde se ha comprobado que así como nosotros tenemos procesos de aposición y reabsorción ósea en movimientos de cierre de espacio, en movimientos de distalización, también tenemos ese mismo proceso en movimientos de expansión. Si se realiza dentro de los límites biológicos de una manera controlada, de una manera estable, vamos a permitir que haya una neoformación ósea a nivel vestibular que nos genere más tabla, pero que al mismo tiempo nos dé la ventaja de tener una bonita forma de arco, una forma de arco amplia que va a ser muy estética para el paciente e igualmente muy funcional. Como le hablábamos ahorita, correcciones de apiñamiento, donde podemos observar faltas de espacios a nivel transversal que no nos están permitiendo organizarnos de la mejor manera. Y con nuestro dispositivo de C11 lo logramos de manera adecuada y de manera perfecta. Ahora vamos a hablar de nuestro dispositivo S11 de anclaje. Con nuestro dispositivo de S11 de anclaje tenemos una gran ventaja. Para muchos doctores esta imagen debe ser familiar porque seguramente trataron muchas veces a sus pacientes con dispositivos ortopédicos tipo botón de Nance para el anclaje de la zona posterior. Entonces, ¿qué tenemos con este dispositivo? ¿Cuáles son las grandes ventajas que este dispositivo S11 nos da? Nos protege durante la distalización. Casi siempre cuando un doctor hace extracciones, cuando distaliza, quiere tener mucho control de su sector posterior, que se mantenga firme
para que todo el sector anterior venga hacia atrás y le permita que todo ese espacio que ha ganado por diferentes medios, exodoncias, expansión o el que sea, se le refleje en una retracción casi completa del paciente. Es por eso que se desarrolló en su momento este dispositivo de botón de Nance o de hoja de nacimiento. Este dispositivo nos permite anclarnos de una manera muy precisa, ayudándonos del tejido blando de paladar para poder hacer esa retracción de una manera más fácil, más precisa, tener un mejor anclaje cortical posterior que nos permita hacer eficiente la retracción del sector anterior. Para esto, Smarty S11 utiliza dos dispositivos. En el inicio, mientras que se hace como todo el tema de distalización posterior, utiliza el sistema botón de Nance. Y una vez ya tenemos la parte posterior anclada en la posición que deseamos, utilizamos un dispositivo tipo barra traspalatina para anclarnos y empezar la retracción del sector anterior. Entonces, ¿cuáles son los usos de este dispositivo S11? Tenemos varios usos bien delimitados, que son obtener gran espacio, como lo habíamos mencionado, a través de la distalización, que ese espacio nos sirva para la distalización, sea efectivo, sea amplio, porque casi siempre que se distaliza buscando unos grandes objetivos necesitamos un anclaje máximo. Además, también en los casos que requieren una gran retracción anterior nos ayuda a ajustar, así no hayamos realizado extracciones, sino solamente con una expansión o con un IPR, que todo el espacio se utilice de la manera más efectiva para poder hacer esa retracción de los dientes anteriores. Ya viéndolo aquí en una animación de Smarty Check, vemos cómo en el caso de esta paciente, este dispositivo al inicio nos colaboró para realizar la distalización y mantener esos dientes. Una vez que ya tenía la zona posterior ya en su posición, ancló esa zona posterior y pasamos ya a un dispositivo traspalatino para retraer toda la zona anterior, favoreciendo en dos procesos diferentes, en un proceso, dos tipos de sistema diferentes para hacerlo más efectivo, más preciso y poder realmente aprovechar todo ese espacio de la zona anterior que necesitamos. Ahora vamos a hablar de nuestra otra herramienta o la otra herramienta que Smarty Alpha nos da para nuestros pacientes, que son nuestros botones de Smarty Hook S15. Son estructuras integradas perfectamente a los alineadores. Nosotros como ortodoncistas que manejamos alineadores sabemos que hay diferentes tipos de dispositivos, muchas veces cementados directamente al diente, otros cortes de precisión que se hacen en el alineador, pero que muchas veces no nos dan el rendimiento, nos causaban problemas como decementaciones, como empezar a perder tracking del alineador. Y esto en casos, por ejemplo, que tenemos muchos de pacientes que viajan al extranjero, que no están con nosotros y que se van a ver con nosotros cada 5, cada 6 meses y que nos llamen entre consulta y nos digan, todavía me faltan 3 meses para asistir, pero perdí un botón. Ahí ya vamos a empezar a tener una serie de problemas que nos pueden retrasar o no dar la continuidad exacta al tratamiento. Para eso, Smarty nos ha desarrollado nuestra Smarty Solution S15, que es el Smarty Hook, que son estructuras perfectamente integradas, remachadas como se remachan las partes de un avión, o sea, de una manera precisa, exacta, con un ángulo de tracción preciso dependiendo de las necesidades del ortodoncista, de la mecánica que vaya a utilizar y que nos permite de una manera precisa colocar y ajustar para diferentes escenarios, como lo estamos viendo en la presentación, para elásticos de clase 3, de clase 2, para unos elásticos intermaxilares que se coloquen anclados a cuando los vamos a anclar a mini implantes, a mini tornillos, bien sea en la parte superior, en la parte inferior. Si tenemos algún tipo de mordidas cruzadas, también lo podemos realizar para favorecer, junto con el mismo movimiento que ya viene planificado para el alineador, favorecer estos descruces de mordida. Igualmente, si lo queremos ajustar a dispositivos como el S8, S9 y S10, en este caso particular a un S10 para tratamiento de pacientes de clase 3 y además queremos agregarle nuestro protocolo para máscara facial S16, se integra de manera adecuada sin necesidad de tener que utilizar otros dispositivos para poder tratar pacientes con esta condición. La ventaja de este botón es que nos
puede soportar fuerzas hasta de 3.000 gramos que en realidad nunca vamos a utilizar con un paciente. Entonces son fuerzas muy, muy altas para que nosotros, la fuerza que vamos a utilizar con nuestro paciente se pueda soportar de una manera adecuada, precisa, sin tener el riesgo de que este botón se nos caiga o se nos desadapte. Este botón es un botón de monocristal blanco con una resistencia muy amplia, un pequeño volumen, una superficie lisa, adecuado para que el paciente se sienta cómodo, esté a gusto con el material y que tenga las ranuras exactas como le están mostrando las flechas para que sea fácil para el paciente, porque una dificultad muy grande es que el paciente acostumbra a ponerse sus alineadores, pero que en un momento no se pueda colocar el elástico, nos va a desfavorecer a nosotros. Si es un proceso fácil para él, es amigable, va a ser muy sencillo. Aquí tenemos algunas fotografías ya clínicas de pacientes con este dispositivo donde se ve cómo se ajusta de manera perfecta los elásticos. Aquí unos elásticos a unos mini implantes donde el paciente cambia sus elásticos 2, 3 veces al día según la indicación del doctor de manera tranquila, fácil, tal cual como si se estuviera quitando o poniendo los alineadores. Igualmente, vemos aquí este caso de esta paciente que ya, como lo estaba comentando anteriormente, podemos hacer combinación de muchos dispositivos. En este caso, vemos el S11, nuestro dispositivo de expansión transversal, vemos nuestros dispositivos S15 y además vemos un protocolo para máscara facial con el dispositivo S16. Entonces, ya al ver todas estas herramientas, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que nuestros alineadores de Smarty Alpha son los alineadores que nos dan en porcentajes superiores al 30% del total del tratamiento, una estabilidad, un control, características como rigidez y encapsulación mucho más altas que un alineador tradicional. ¿Y esto en qué se va reflejado? Definitivamente en que minimiza el tiempo del tratamiento. Por eso, los desarrolladores de Smarty nos aconsejan que nuestros alineadores de alfa, a diferencia de nuestros alineadores G tradicionales con los cuales realizamos cambio en promedio cada 10 días, aquí realicemos nuestros cambios cada 7 días, debido a la tecnología, debido al material y a estas herramientas que tenemos para favorecer todos esos procesos, para favorecer que el tratamiento sea más rápido, pero que se vean resultados reales para nuestros pacientes sin necesidad de tantos refinamientos. Vamos a ver ahora algunos casitos, lo que alcancemos en estos 9 minuticos que nos quedan de éxito de nuestros alineadores alfa, cómo ha sido un excelente proceso y una excelente experiencia para nuestros pacientes, ya que el confort y los rápidos resultados son evidentes para ellos. Aquí tenemos una paciente, mujer de 32 años, con 2 ortodoncias previas en la cual realizaron extracción de diente 35 por motivos desconocidos y en las ortodoncias previas intentaron cerrar el espacio para no rehabilitar esa zona. Sin embargo, la paciente inició con una sintomatología bastante importante en esta zona, lo que la llevó a consultar, a llegar a nuestra clínica para ver qué solución tenía, tanto para la molestia articular como para el problema del espacio. Planteamos con ella un tratamiento en el cual hiciéramos apertura de ese espacio, ya que estábamos viendo que su parte oclusal se estaba viendo bastante afectada por la falta de este diente y por la necesidad del ortodoncista anterior de querer cerrar ese espacio. Igualmente, la línea media también se nos había visto afectada, entonces decidimos abrir el espacio para posterior rehabilitación, poder centrar líneas medias y dejar ajustadas las escaninas derechas e izquierdas de una mejor manera. Aquí fue cuando la paciente inició su tratamiento, alcanzamos a ver un poco de el espacio que tenía en esa zona rellenado por un póntico del tamaño del diente que a la medida de los días se fue aumentando hasta lograr la cantidad de espacio suficiente para colocar el implante. Igualmente vemos la línea media inferior desviada, todos los dientes llevados hacia la zona donde nos hacía falta el diente y todos los dientes anteriores e inferiores con un poco de tip coronal hacia distal. Después de 8 meses, 34 alineadores, pudimos rehabilitar el espacio de la paciente, logramos tener un espacio adecuado para sus
para su rehabilitación logramos mejorar el tema oclusal en el cuadrante 2 y cuadrante 3 y sobre todo darle una excelente estabilidad oclusal que definitivamente se vio reflejada en mejoría y resolución total de síntomas articulares de la paciente con una mejor estabilidad oclusal, con una mejor expansión de arcos y un mejor corredor bucal para la paciente, con una satisfacción total y sin realizar ningún tipo de refinamiento. Aquí tenemos otro casito. Este casito es de una paciente de 17 años a la cual le habían hecho extracciones de 14 y 24 también por causas desconocidas. Los padres de esta paciente habían consultado por varios ortodoncistas que habían sugerido entre realizar cirugía maxilofacial, abrir espacios para rehabilitar con implantes y diferentes tratamientos, tanto de llegar a decirle que definitivamente muchos de ellos no podían realizarle la ortodoncia porque no podían comprometerse con su resultado. Decidimos tratarla con alineadores de Smarty Alpha, los cuales planteamos una mecánica en la cual realizáramos una expansión de arco que se encontraba bastante comprimido, una coordinación de los mismos con el sector inferior para realizar una retracción de los dientes inferiores, una mesialización de los posteriores superiores, evitándole a la paciente tanto el tema quirúrgico como el tema de cirugía. Sobre todo, ¿por qué? Porque si ustedes lo notan en el tema quirúrgico, aunque la paciente tiene una mordida cruzada, facialmente y su perfil tienen una tendencia más a ser un perfil cóncavo, es decir, dos diagnósticos totalmente contrarios, que si no lo sabemos manejar, si dejamos una parte dental muy bonita, podemos dejar un perfil nada agradable o viceversa. Teníamos que tratar de unir y de hacer esa combinación para que tanto facialmente como dentalmente la paciente quedara en las mejores condiciones y ahí fue cuando decidimos realizar este tratamiento con los alineadores alfa día y noche con nuestro dispositivo S11 y también la ayuda de nuestros Smarty Hook de S15. Ya viéndolo en una vista oclusal, podemos observar cómo se hace este proceso de expansión transversal y de mesialización y distalización. Esta es nuestra pacientica a los 5 meses con el alineador 20, donde observamos que ya hay una mejora sustancial en la expansión, ya se observa, como lo vamos a ver más adelante, la comparación un poco más sus dientes superiores y ha mejorado bastante el perfil. A los 8 meses con 32 alineadores continuamos con el proceso de expansión y de mejoramiento de posiciones y un inicio de mesialización posterior superior. Ya viéndolo en nuestro perfil podemos observar que nos ha mejorado bastante ese perfil, un perfil que de inicio se veía mucho más cóncavo, lo tenemos un poco más recto, así como la posición de sus labios. Si la vemos en una foto de frente de sonrisa, vemos que ya se está exponiendo mucho más sus dientes superiores y haciendo un poco de intrusión y de rotación de los inferiores para que ya en este momento se encuentre con una mayor exposición de los superiores y los inferiores no tan expuestos, lo cual le favorece para darle un perfil más juvenil, más de la edad adecuada que ella tiene en este momento y no como si fuera un perfil de una persona de mayor edad. Los cambios evidentes en cuanto al sector transversal posterior, donde observamos que ya hay una mejora sustancial en esa mordida cruzada que teníamos, ya tenemos casi logrado un borde a borde. Si lo observamos ya desde la vista oclusal, podemos ver una mejoría en cuanto a los espacios y a los tamaños que tenemos en el recorrido de este tratamiento. Utilizando nuestra herramienta cefalométrica de cefalometría Smarty, podemos observar también los cambios que esta paciente nos ha venido reportando en el tiempo de tratamiento, donde tanto en su labio superior retroquélico al principio y ya en una mejor posición con un perfil mucho más recto, una posición dental ya más borde a borde, no en mordida cruzada, que se nota evidentemente el cambio, podemos ver en realidad las grandes bondades que nos han dado nuestros dispositivos de S11 y S15 en combinación con nuestro protocolo de S16 para el tratamiento de esta paciente. Paciente que aún se encuentra en curso, la cual esperamos poder finalizar pronto y poderle mostrar los resultados a todos ustedes para que vean en un caso que en realidad muchos habían catalogado como
un caso quirúrgico, un caso de ampliar para colocar implantes, cómo lo podemos manejar de una manera efectiva, adecuada, con un excelente material, con un excelente software y con todas las herramientas que Smarty nos da, pues para el manejo de todos nuestros casos. Mis doctores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y por el día de hoy. Espero que este corto webinar haya sido de su agrado y muy pronto nos podamos ver en sus diferentes países.